Textos bíblicos explicados. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Traducción del Nuevo Mundo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23. Reina Valera, 1960. Significado de Romanos 6:23. Con estas palabras, el apóstol Pablo explicó que los seres humanos mueren porque son pecadores. Sin embargo, Dios les ofrece a sus siervos fieles una esperanza maravillosa, el regalo de la vida eterna. El salario que el pecado paga es la muerte. Todas las personas nacemos siendo imperfectas y, por eso, tenemos la tendencia a pecar. La nota dice: en la Biblia, pecado se refiere a cualquier acción o actitud que va en contra de las normas de Dios. Primera de Juan 3:4. Vea el artículo ¿Qué es el pecado? Fin de la nota. Como nacemos siendo pecadores, los seres humanos inevitablemente envejecemos y morimos. Para explicar este asunto, Pablo puso un ejemplo. Comparó el pecado a un amo que paga un salario. Igual que un trabajador espera que se le pague un salario por su trabajo, los seres humanos esperamos la muerte como paga por nuestra imperfección. Pero Pablo explicó que el que muere queda absuelto de su pecado. Romanos 6:7. Cuando una persona muere, queda liberada de cualquier pecado que haya cometido. Por eso no hay razón para pensar que los muertos siguen sufriendo en algún lugar por culpa de los errores que cometieron en el pasado. De hecho, la Biblia dice claramente que los muertos no pueden ni pensar, ni sentir, ni hacer nada. Eclesiastés 9:5. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús. A diferencia del salario que el pecado paga, Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna. La palabra original para regalo también se traduce como regalo inmerecido o dádiva gratuita. Se refiere a algo que se recibe sin haber hecho nada para merecerlo. Es verdad que todos los seres humanos son pecadores y que ninguno puede ganarse la salvación ni la vida eterna. Sin embargo, Dios les da de forma gratuita el valiosísimo regalo de la vida eterna a quienes demuestren tener fe en Jesús. Contexto de Romanos 6:23. Pablo les escribió esta carta a los cristianos de Roma alrededor del año 56 de nuestra era. Algunos de esos cristianos parece que tenían ideas equivocadas sobre la misericordia de Dios. Como estaban bajo la influencia de la filosofía griega, quizás pensaran que cuantos más pecados cometieran, más podrían beneficiarse del perdón de Dios. Puede que otros razonaran que no se les podía castigar por sus errores porque ya no estaban bajo la ley mosaica. En su carta, Pablo destaca que los cristianos no pueden beneficiarse de la misericordia de Dios si dejan que el pecado domine su vida. Romanos 6:12-14 y 16. Las palabras de Pablo les confirman a los siervos de Dios de la actualidad que, aunque al nacer todos son pecadores, pueden tener esperanza. Si obedecen las normas morales de Dios y no ceden a sus malos deseos, Él promete darles vida eterna. Romanos 6:22. Lea el capítulo 6 de Romanos en la edición de estudio de la traducción del Nuevo Mundo. Esta Biblia, que es fácil de leer, tiene grabaciones de audio, notas explicativas, referencias a otros versículos, imágenes, videos y mapas. Para tener una visión general de lo que trata la carta a los romanos, vea este breve video. Información sobre la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos es la primera de las 21 cartas que aparecen en las escrituras griegas cristianas.
El apóstol Pablo escribió 14 de ellas, incluida la carta a los romanos. Es posible que Pablo emprendiera su tercer viaje misional en el año 52 de nuestra era. Mientras estaba en Corinto, alrededor del año 56, escribió a los cristianos de Roma, ciudad en la que aún no había estado. La carta a los romanos tiene 16 capítulos. En el capítulo 1, Pablo expresa su deseo de visitar a los cristianos de Roma para animarlos, y a la vez, para recibir ánimo. También explica que la conducta malvada de la gente no tiene excusa, pues las cualidades invisibles de Dios se perciben claramente en la creación. ¿Lo sabía? Pablo le dictó esta carta a Tercio para que la escribiera. Es posible que una hermana fiel llamada Febe llevara la carta a Roma o que acompañara a quien la llevó. En el capítulo 2, Pablo destaca la imparcialidad de Dios. Tanto los judíos como los gentiles serán juzgados de la misma manera. En los capítulos 3 y 4, Pablo explica que Jehová declara justos por su fe a judíos y griegos por igual. Y pone el ejemplo de Abraham para demostrarlo. Abraham vivió antes de que Jehová le diera la ley a Moisés, y antes de que Jesús diera su vida en sacrificio. Sin embargo, Dios consideró justo a Abraham porque demostró una fe sobresaliente. En los capítulos 5 y 6, Pablo explica que Adán pecó contra Dios y que como resultado, toda la humanidad ha heredado el pecado y la muerte. Para salvarse, es imprescindible poner fe en Jesús y en su sacrificio. En los capítulos 7 y 8, Pablo explica que la ley mosaica mostró qué es el pecado y por qué los cristianos ya no tienen que obedecer esa ley. En los capítulos 9 y 10, Pablo dice que todos los que demuestran fe, sin importar su nacionalidad, pueden llegar a ser hijos espirituales de Dios. En el capítulo 11, pone el ejemplo de un olivo cultivado. Los judíos que rechazaron al Mesías son como ramas arrancadas. En su lugar, se injertan ramas de un olivo silvestre que representan a los cristianos gentiles. Para poder seguir siendo parte del árbol, todos deben ser humildes y demostrar fe en Jesús. En los capítulos 12 y 13, Pablo anima a los cristianos a ser pacíficos con todos, a amarse unos a otros y a respetar a las autoridades. En los capítulos 14 y 15, el apóstol les aconseja que, en lugar de juzgarse unos a otros, ayuden a los que son débiles. En el capítulo 16, Pablo concluye su carta animando a los hermanos y saludándolos con cariño, mencionando a 26 de ellos por nombre. Cuando lea esta carta inspirada, fíjese en que Dios trata a todas las personas con imparcialidad, en que los cristianos deben ser pacíficos con los demás, y en que la libertad del pecado y la muerte solo se consigue demostrando fe en Jesús, el Rey del reino de Dios.